queridos amigos de Contexto. Señores, todas las semanas nos visita Bill Wall para hablar de temas de actualidad y hoy él con ese perfil financiero que tiene, ¿verdad? Siempre ha estado en este mundo. No podemos dejar de hablar del colapso de los bancos norteamericanos, aunque ya tocamos algo la semana pasada, pero muy por arribita, y ahora con este colapso del Credit Suisse, que fue absorbido, una fusión por absorción con el UBS, el banco más grande de Suiza. El Credit Suisse era el segundo banco con muchísimos tentáculos en el mundo financiero global, que el domingo fue absorbido con 3.000 millones de francos, con una ganga, porque era entre un 60 y 70% de su valor en los últimos tiempos. El Credit Suisse había estado en la cuerda floja desde hace tiempo. El UBS, Bill, estuvo en el 2008, también le metió la mano el gobierno suizo, porque en el 2008 estuvo en la cuerda floja, y se dice que entre las posibilidades de este banco era que fuera absorbido por el Banco Nacional de Suiza, que lo dejaran a la quiebra, o esta tercera posición que fue la que se llevó a cabo, que creemos que es la más aceptable de todas por lo grande que es este banco. Dice muy, muy grande para caer, ¿verdad? Si nos recordamos de Baninter, que fue el último programa que hicimos tú y yo aquí, en el cual estuviste muy de cerca, y por eso qué bueno que lo tocamos contigo. Nos acordamos que, hubo mucha controversia sobre si se dejaba este banco caer, si se hacía el rescate. Las opiniones estaban divididas. Tú, como involucrado en esto, fuiste de los que siempre sostuviste que fue muy bien haberlo rescatado, y yo me adhiero a tu posición. En este caso, el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, fue también, hasta cierto punto rescatado, porque fue absorbido por absorción, y también al UBS, el gobierno, tengo entendido que le dio 9.000 millones de dólares por todas las pérdidas que hubiera podido tener por esta fusión. Ahora bien, pérdidas entre comillas, Bill, ¿verdad? Porque se lo compró por menos de un 60% de su valor. Bueno, pero aún lo que compra, vamos a ver qué es lo que exactamente, qué es lo que es, ¿no? Pero mira, todas las crisis crean oportunidades, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, he dicho, ahora es el momento de invertir en el sector bancario, en los mercados internacionales. Por supuesto, seleccionar los bancos, ¿no? Porque no ha sido un riesgo sistémico realmente, ¿no? No ha sido, por ejemplo, el efecto de Baninter en República Dominicana fue mucho mayor que el efecto Estados Unidos tiene un sistema bancario un poquito muy especial, Suiza tiene el suyo que también es especial, y hemos visto que el resto del mundo no ha reflejado esa inquietud. No quiere decir que la banca esté súper sólida, ¿no? Porque la banca siempre es muy frágil, el negocio bancario es muy frágil, pero no ha sufrido las consecuencias, no ha creado pánico. Lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, es las causas. El sistema bancario y los propios reguladores a veces tienen una memoria muy corta, ¿no? Y vamos de crisis en crisis, pero con el tiempo. Yo recuerdo en Toronto, en una reunión de los ejecutivos de riesgo, que hay un grupo especial de eso, y nos reuníamos periódicamente. Y yo recuerdo en aquel año, creo que fue el 90, 91, que hablamos de la crisis, etcétera, ¿no? Y yo mencioné en aquel momento algo que se me ocurrió en el instante, que fue primero, nosotros, la generación nuestra, la generación que estamos en aquel momento en funciones bastante importantes de riesgo, de cartera, de hecho, ¿no? De riesgo. Yo entonces tenía toda América Latina y Caribe, ¿no? Entonces, yo dije, esta generación, hemos tenido la crisis del 82, que fue los endeudamientos de los países, particularmente latinoamericanos, que con la entrada del eurodólar al sistema bancario había subido el barril de petróleo a 35 en el 79 y había subido también algo en el 73. Eso creó una concentración de dinero
en los países productores de petróleo. Entonces, en América Latina, que habían grandes oportunidades para inversiones, no había un sistema de mercado de valores totalmente desarrollado para absorberlo. Entonces, estos países depositaron dinero en los bancos grandes. Los bancos grandes que los bancos grandes de Latinoamérica. No, del mundo. Del mundo. Del mundo. Estamos hablando los Citibank, Morgan, Royal Deutsche Bank, el Barclays, en fin, los bancos grandes, donde ellos tenían confianza, no conocían América Latina, Arabia Saudita y cosas de eso, en aquel momento no era. Pero pusieron los bancos. Los bancos realmente no necesitaban esos recursos para su mercado doméstico. Estos bancos internacionales tienen muchísimos préstamos y operaciones internacionales, son bancos multilaterales realmente, ¿no? Operan en grandes mercados donde hay oportunidades. Entonces, aquellos que tenían experiencia en América Latina, como era el caso del Royal Bank, como era el caso de Citi, de Chase, en fin, conocíamos el mercado, teníamos en muchos casos oficinas, sucursales. Pues nada, ese dinero vimos oportunidades en América Latina, operábamos en América Latina y dijimos, bueno, pues vamos a hacer préstamos aquí, que es lo nuestro. Y entonces empezamos a prestar, pero hubo un problema que creó un riesgo elevado, que era que América Latina, como resultado de ese aumento en el precio del petróleo, que entonces el único país que realmente exportaba bastante petróleo era Venezuela, Brasil entonces importaba 1.200.000, 1.300.000 barriles diarios, en fin, Argentina que tenía petróleo también. El hecho es que, pues empezamos a prestar. Y prestábamos para proyectos, entre comillas, ¿no? Lo que hoy, por ejemplo, un gobierno pone un bono soberano en el mercado y pone en su prospecto para estos proyectos de infraestructura, que, en fin, para ti, ¿no? Proyectos. Y claro, en Brasil nada más, el gobierno era dueño de 365 empresas. ¡Wow! Porque venían de gobiernos, recuerda que venían de gobiernos dictatoriales y estos gobiernos eran dueños de empresas. Entonces, Telebras, Electrobras, Petrobras, todo el Bras, y en Venezuela era BEN, Petroben, eran empresas. Entonces, estas empresas vienen con que necesitan, por ejemplo, el caso de la represa de Itaipú, en Brasil, que en aquel momento era la más grande, y entonces se acerca la banca, y la banca no, en este caso fue la banca la que se acercaba ofreciendo dinero, pero bueno, para Itaipú. Entonces, nada, pues, a Itaipú. Prestamos Itaipú, pero la banca decía, bueno, como nosotros no tenemos recursos de muy largo plazo, vamos a poner 8 años para repago, garantía incondicional del gobierno central, ¿verdad? Y entonces eso es riesgo país. No, siempre hay riesgo. Bueno, riesgo país, pero no riesgo pero ese es riesgo. Si es riesgo país, es riesgo. Sí, ¿qué otra cosa hay? Sí. Y una empresa estatal, ¿qué tú quieres? Entonces, bueno, pues vamos a poner riesgo país, eso era sagrado, ¿verdad? Riesgo país, y entonces lo que tenía que haberse analizado como un riesgo de proyecto y analizar el proyecto para determinar qué tiempo para terminar el proyecto, qué generación de flujo va a ser el proyecto, y entonces tú acomodar el repago al proyecto. No, como teníamos garantía del gobierno, eso se consideró como un préstamo al mejor riesgo del país. Exacto. Pero también no olvidamos que el mejor riesgo del país era en moneda nacional, no en dólares. O sea que no es necesariamente bueno, al contrario, no, claro, puede ser más riesgoso. Claro, porque hay países, nosotros tenemos un W, no estamos ni siquiera al nivel de inversión, estamos por debajo, es decir, riesgo país. Entonces, perfecto, pero la banca lo que buscaba en ese momento, tenemos grandes oportunidades aquí. Era colocar. En el año 80, fue un año donde la inflación llegó a un 15-16%, y el LIBOR, la tasa LIBOR, estaba a 20%, ¿verdad? Nosotros se cobraba un 2 y un octavo sobre el LIBOR, muy interesante, el LIBOR fluctuaba, nosotros 2 y un octavo sobre el LIBOR. El LIBOR se calculaba, se conseguía semestralmente, podía ser trimestral, mensual, pero era semestral. Entonces, financiamos esos 6 meses al LIBOR de esos 6 días. Cuando llegaba a los 6 meses, pues poníamos la tasa del LIBOR como estuviera el LIBOR.
Bien, aparte de eso, 2 1/8 para un préstamo de esa naturaleza era muy interesante comparado con el mercado local, de margen para el banco. Porque en esos países un margen de un 1, 1,5, eso ya es, pero aquí estamos, doctor, más un 0,5% de comisión de entrada, de compromiso. Perfecto, muy bonito todo. Entonces, claro, empezamos a prestar, no existía el acuerdo de Basilea, la banca no pensaba en la relación de capital a riesgo, sino sencillamente llegamos a los 100.000 millones de activos, ahora estamos en 150.000 millones, y el capital se quedaba en proporción totalmente desfasado. Pero nadie pensaba en eso, sino que es una gran oportunidad de hacer negocio, porque al final de cuentas la banca es un negocio. Y el dinero ahí no va a ir bien. La banca canadiense era más conservadora y tenía una base que no la tienen los americanos. Por eso tú nunca has oído que un banco canadiense ha tenido problemas o que el gobierno ha tenido que apalancar un banco canadiense. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia primero es una diferencia que el banco americano hasta hace un par de décadas, tal vez 2 décadas y pico, operaban en los estados. El permiso de operación era estatal. Sí. Quiere decir que el Bank of America operaba en California nada más. El Citibank en Nueva York. Y era todo porque todo el engranaje, digamos, sociopolítico y financiero y de impuestos en los Estados Unidos, pues son los Estados Unidos de América. Estados Unidos, quiere decir que los estados eran bastante independientes. Los primeros 3 estados que se independizan de Gran Bretaña tenían su propia cultura, su propio por ejemplo, elemento básico de economía. Por ejemplo, llegamos a la Guerra de Secesión, donde el sur producía, por ejemplo, algodón y caña, y el otro, y el norte era industrial. O sea, había mucha diferencia cultural y económica en los estados. Entonces, las licencias operativas las daban los estados. Los estados tenían su propio sistema de impuestos. Tú fíjate bien que en los Estados Unidos el FBI interviene si es un crimen interestatal. Si es dentro del Estado, eso corresponde a las autoridades, la policía estatal, la policía municipal, todo ese rollo. Es decir, muy distribuido en ese sentido. Y el país se fue creando país en el tiempo, con un gobierno federal. Entonces, el sistema bancario americano difiere de muchos sistemas, el origen y como todavía queda los residuos de esa mentalidad. El banco regional, por ejemplo. Tal. La banca en Canadá, aparte de que es nacional... residuos de ese estilo, pero ya no se puede con las reglas. Bueno, pero todavía hay ese concepto, porque el Silicon Valley era un banco regional. Sí. Entonces, y prestaba emprendedores también. Pero está bien, pero eso vemos ya, eso es política de préstamo. Pero su función es regional. ¿Qué pasa? Si tú tienes un banco, como hay en los Estados Unidos, que todo tiene el First National Bank de Pepito, el First National Bank de Juancito, el First y el First Bank y cosas. Esos bancos, evidentemente, primero, la base de depositante está limitada al sector que ellos dominan. Segundo, los préstamos, ¿dónde van? Dentro del mismo sector. Si hay, por ejemplo, un lugar, Detroit, los bancos regionales en Detroit le prestaban a la industria automovilística, obviamente. Quiere decir que dependían de esa industria. Mientras la industria crece, y después vino la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde había que armar al ejército americano y empezaron a construir los productores de vehículos, fabricaban tanques, aviones, pues esa industria creció bárbaramente y está muy bien. Después ya hemos visto los tiempos recientes como resultado de la competencia mundial, que ya los vehículos americanos resultaban muy costosos, entonces ya empezó a bajar la importancia de la industria automovilística en Estados Unidos. Importancia en comparación con los otros elementos, por ejemplo, el sector digital, el sector cibernético, que ha tomado una posición muy destacada. O sea, la asociación del territorio, del Estado, con una actividad productiva, y ahí se va a especializar ese banco. Claro, y ese banco, pero no solamente dentro del Estado, sino en un lugar del Estado. Sí, porque este banco estaba en California, o está en California, y el sector era el sector digital, el sector cibernético. De Silicon Valley, si era su nombre. Sí, y que había crecido muchísimo en los últimos tiempos. Porque ese sector maneja mucho dinero.
Si tú, por ejemplo, vas a financiar los startups, los compañías emprendedores nuevas, que empiezan nuevos, que es alto riesgo, eso se llama venture capital, que es un capital verdaderamente de alto riesgo porque es básicamente casi una aventura, ¿no? Tú no sabes cómo empezó Microsoft en un garaje con Bill Gates y hubieron lo que se llama inversores ángeles, gente que tiene mucho dinero, ven las posibilidades y lo invierten. Pero eso es por cuenta propia, directamente. Entonces, no por el banco. lo hacen directamente porque ellos no pueden salir a un mercado, no tienen condiciones. Entonces, pero ven las posibilidades y ponen su dinero. Esa gente pueden poner, ¿qué te digo yo? Por decirte, 1 millón, 2 millones, porque son millonarios, ¿no? y ponen una posición porque ellos buscan el potencial. Recuerda que todo el mercado de valores... ¿Y qué garantía tienen estas inversiones que hacen los inversionistas ángeles, dado que no es por medio de una institución bancaria? Es simplemente la creencia, bueno, el que pone 2 millones porque tiene 100.000. O sea, para ti es un petit cash, es como tú le das una limosna a alguien, ¿no? Pero ve la posibilidad, ellos posiblemente vengan de esa misma base, ven la posibilidad, les interesa, lo estudian, no es que no lo estudian, Bill, pero no fíjate, es mantequilla. Sí, tú has esbozado bien claramente lo que han sido el historial de estos bancos y cómo se han especializado en sectores. Entonces, con el colapso del Silicon Valley Bank, ¿tú crees que se pararán un poco el desarrollo de las empresas tecnológicas que de hecho han venido bajando después que subieron estrepitosamente después de la pandemia? En estos últimos meses han venido bajando y ahora pudiese esto como ser el golpe de gracia de lo del Silicon Valley Bank y bajar las empresas tecnológicas. Bueno, yo creo que el problema está en que el banco, en sus funciones bancarias, falló. No tenía que haber hecho eso, pero dinero siempre lo hay, porque lo tuvo, como dije ahora mismo, el caso de Microsoft. Sí. Entonces, lo que queremos hablar es que hoy hay vehículos también, pero el banco en sí tiene ciertas características propias de sus funciones que lo hace sumamente vulnerable. Primero, vamos a estar claros. El banco es el único negocio que presta lo prestado. Sí, claro. O sea, que el banco le depositan dinero. Que no es de ellos, porque es de los depositantes. Bueno, claro. Entonces, exacto, depositan dinero y ese dinero puede ser en forma de, llamémosle en República Dominicana, yo nunca estoy de acuerdo con el nombre, pero le voy a decir un certificado de inversión, que es un depósito a plazo fijo, que puede ser a 180 días, que puede ser a 90 días. Puede tener cuentas de ahorro, que son de menor cuantía, que eso no tienen fecha. Y eso es posiblemente el depósito que le da más estabilidad de fondo, porque eso casi no se mueve, pero también paga muy poco y ya hoy en los mercados desarrollados hay otras alternativas de inversión que no es dejarlo al banco que te paga 1,5% y porque es que no te da ni para cubrir la inflación. O sea que, pero eso le da estabilidad a los bancos. Después tú tienes las cuentas corrientes que son muy volátiles porque eso está en constante subida, eso es capital de trabajo. Sí. Entonces, esas fuentes de entrada del banco le crea la base de recursos para prestar. Se busca un promedio de préstamo. Entonces, primero el banco dice, yo tengo 100 millones en depósito, por ejemplo. Primero hay un encaje legal que el Banco Central le exige, que es que mantenga dinero depositado en el Banco Central como una garantía de liquidez. Originalmente, cuando yo llegué al país en los 60, se hablaba de un 20%. Eso quiere decir que el banco podía prestar el 80%, pero el banco no iba a prestar el 80%, posiblemente prestara un 70%, porque el otro no lo tenía que tener en el Banco Central, sino tenía que tener esa liquidez en el banco por cualquier cosa. O sea, porque la economía cambia, hay empresas que necesitan efectivo en un momento dado y hay que responder. Es decir, es un equilibrio muy, muy delicado. El nivel de préstamo que tú das entonces tiene que estar fundamentado en esa fuente, esa es tu materia prima. Entonces, tú tienes que tener un equilibrio. La banca entonces, en un momento dado, particularmente en la década de los 80, se da cuenta que ese dinero que ellos tienen para liquidez, que no le da ningún ingreso, hay que manejarlo para que te dé algún ingreso también. Entonces ahí viene el énfasis en la tesorería bancaria, que hasta ese momento la banca se concentraba más bien en los activos, que eran los préstamos, y los depósitos, bueno, ya, y los pagos, porque además el banco también es el medio de pago, es el vínculo de pago, y las comisiones que se cobran por los servicios que se dan, ¿no? Bien, entonces
Eso era realmente la función bancaria, fundamental. Ahí no había más nada. Y la custodia, gente que tenían caja de seguridad, valores en custodia en el banco, porque es un sitio seguro, la bóveda. Es el comienzo de la banca y así fue durante el siglo. Entonces, ese es el detalle. Pero entonces se olvida lo más fundamental, que es lo que dije antes. Estamos prestando lo prestado. Quiere decir que tú tienes que tener las condiciones para responder del momento que te vengan a exigir el dinero que te prestaron. Como tú le exiges a tus acreedores lo que tú tienes. Entonces, tú tienes, deudores mejor dicho, tú tienes esta combinación. Surge un mercado de posibilidades de inversiones, que el banco dice, bueno, yo no tengo que prestar, yo ese dinero también puedo invertirlo, porque hay un mercado líquido. El mercado de valores es un mercado líquido que tú puedes salir al mercado, vender, comprar, ¿verdad? Puede tener una ganancia, puede tener una pérdida, pero bien. Entonces, el caso de Silicon Valley, aparte de tener concentrado su cartera en un sector de alto riesgo y limitado, porque además no fue una sorpresa, puesto que desde el COVID, el sector que más sufrió en el mercado accionario ha sido el sector cibernético. Si tú te vas, por ejemplo, a ver la estadística de hoy y te vas al índice en el mercado de Estados Unidos que más representa el sector Yahoo, todo el sector de alta tecnología y demás, es el Nasdaq, en la bolsa, la segunda bolsa de valores del mundo en volumen, después de Wall Street, de la de New York. Y este Nasdaq, que es electrónica completamente, ahí están los Apple, los Yahoo, los Microsoft de este mundo. Facebook. Pero si tú ves hoy, por ejemplo, ¿dónde están las acciones, el índice accionario? El Nasdaq ahora mismo tiene una pérdida en los últimos 12 meses de alrededor de un 13, un 14%. Y llegó a un momento donde la pérdida era de un 30%. Eso te quiere decir que el valor de las acciones que se cotizan ha bajado un 30% en promedio. Eso quiere decir que el valor de esas compañías en el mercado, porque se mide valor mercado, el llamado mark to market, ha bajado un 30%. Para darte una idea, esta pequeña crisis, que no es más que crisis, una preocupación, que trae a colación las deficiencias del sector bancario y la deficiencia de los reguladores. La pérdida que hubo en los primeros 3 días mundial en la banca fueron de 465.000 millones de dólares. Wow. Pero pérdida en el sentido del valor de las acciones. Obviamente no pérdidas realizadas, pero pérdida del mercado, que para los efectos es lo mismo. Sí. No, y que se pueden transferir a pero es que son sí. pérdidas porque tú precisamente tu nivel de riesgo está basado en el valor de las acciones que representa el total de la compañía. Claro que es real. El mark to market es real. No, y de hecho fue real en el Credit Suisse, puesto que la compraron. Claro, exactamente. Y la compraron con un descuento o sea, es real. Claro, nosotros decimos es contable y no se ha realizado. Pero es que el mark to market es realizarla de inmediato para mantener el valor mercado. Claro, cuando el mercado está estable, eso ni se nota. Pero cuando hay crisis y empieza a ser esta alta y baja, sí se nota. O sea, por ejemplo, en Gran Bretaña, la banca inmediatamente pasó esto hasta principio de esta semana, final de la semana pasada. La banca en promedio bajó las acciones un 5 y pico por ciento, en Francia un 6 y pico por ciento. O sea que sí hubo contagio. No ha habido ningún banco en Gran Bretaña, ni en Francia tampoco, pero la reacción del mercado es esa, una desconfianza. Aunque vuelva y se sí, equilibre. pero inmediatamente. Tú tienes, por ejemplo, causa, efectos y cómo lo soluciona. ¿Cuál es el problema de una situación, de un mercado o de un sector tan vulnerable? Que la reacción que crea esa reacción de desconfianza, el daño es mayor que el efecto del problema bancario que lo causó. Porque la gente inmediatamente va a retirar su dinero. Si tú coges Silicon Valley, donde el banco le presta a un sector de alto riesgo concentrado, ¿y quién le deposita a ello? Este mismo sector. No solamente ese mismo sector, las empresas, sino los empleados de ese mismo sector. Recuerda que la nómina y todo lo demás se paga directamente, claro, que tú lo haces en el mismo banco. Es decir, todo depende de ahí. Por consiguiente, del momento que esas mismas personas
te depositen y vean que hay un problema, van inmediatamente. Las empresas que le debían a Silicon Valley van precisamente a retirar su dinero ante el temor que si no retira ese dinero no van a poder seguir operando. Y le están debiendo a Silicon Valley. Entonces, ese es el fenómeno, y no es de Silicon Valley, es un fenómeno de cómo funciona el sistema bancario. Ahora bien, además de eso, Silicon Valley empezó a invertir a su tesorería en títulos mayormente de la tesorería de Estados Unidos a largo plazo, bonos de 10 años y demás. Solamente este margen que va, tú le llamas que invirtió en tesorería, este margen que va de lo que no deposita como encaje legal, este porcentaje. Ese porcentaje que también lo aumenta el hecho de que a lo mejor está recibiendo más dinero en ese momento que lo que puede manejar, sí, y no lo va a tener ocioso ahí, sí, va a tener que ponerlo a funcionar. ¿Cuál es el mejor riesgo? Bueno, del mundo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Siempre y cuando la tasa de interés esté estable. En el COVID, exactamente. Antes de empezar el COVID y al comienzo del COVID, la tasa de interés, sobre todo con el COVID, bajaron muchísimo. Entonces tú comprabas un bono a 10 años. ¿Por qué a 10 años? Porque de momento que las tasas bajen, la tasa a corto plazo es muy baja y a 10 años es algo más alta y por consiguiente tú tienes mayor ingreso. Eso es fabuloso. Pero ¿qué pasa? Salimos del COVID y entonces tenemos una inflación enorme. ¿Y qué hace entonces los emisores de bonos? ¿Qué hace el Tesoro Nacional? Entonces tienen que pagar más. Y al tener que pagar más, el mismo riesgo que este banco tiene a 10 años, ya en el mercado vale mucho menos que a lo que lo compraron. Porque si quiere salir de ello, va a tener que comprarlo a un descuento, que es el mismo caso que pasó, que tú dijiste, con el Credit Suisse, que del momento que hayan perdido las acciones, el que viene a comprarlo es un bizcocho, porque queda ahí. Sobre todo si el gobierno sí la ha inyectado. Las pérdidas, que es lo Entonces, que hablábamos ahorita, que no el banco ignora eso de nuevo y tiene eso. Y no se da cuenta cuando empieza a subir la inflación, porque tampoco fue de un día para otro. Lo que pasó es que subió muchísimo, pero subió muchísimo en un periodo de 6 a 7 meses. No fue inmediatamente, pero ya la banca, como todo el mundo, debe de estar pensando en las consecuencias de lo que sucede en este momento. Y el mercado de valores tiene el mark to market porque no te permite olvidarlo. Del momento que tú estés siguiendo las acciones o estés siguiendo la tasa de interés, de acuerdo a tu nivel de inversión, tú tienes que darte cuenta que lo que está pasando tiene un efecto que puede ser 6 meses, 1 año, porque las inversiones se hacen con el futuro en mente. Son las expectativas que tiene el inversionista de ese dinero. Por consiguiente, tenemos que pensar que lo que está pasando ahora, qué efecto va a tener y cuándo, para tú entonces movilizarlo, porque el mercado te permite vender en cualquier momento. ¿Pero a qué precio? Y tú ves, eso mismo, si tú ves que esto es una tendencia, si tú sabes que hay una inflación muy grande y que la tasa de interés la están subiendo, como el Banco Central aquí la subió 0,5% allá en diciembre del 21, lo que fuera, y ya el 22, ahí inmediatamente, espérate, esto no va a ser, para controlar la inflación de un 9, un 10%, esto no va a ser el único aumento aquí. Esto va a ser un aumento, entonces tú lo que haces es que inmediatamente vende que tiene y lo transfiere a dinero, aunque el dinero va perdiendo su valor, pero tú sabes que vas a perder menos. Claro, tú puedes sustituir ese título por un título de ¿qué? De más corto plazo. Exacto. Porque con la inflación, entonces se invierte la curva de retorno, de interés de retorno, y por consiguiente hoy, por un bono del Tesoro americano de 2 años, te pagan 4 y pico por ciento, por un bono de 10 años, te pagan el 3% y pico. Es decir, que se ha invertido la curva. O sea, entonces, en tiempos de inflación siempre invertir a corto plazo. A corto plazo, porque las medidas de aumento, ahora cuando tú ya niveles, que tú veas que ya llegando, es posible que te convenga más largo plazo, porque entonces los intereses van a empezar a bajar y tú tienes un título por el mismo riesgo que te paga más. Hay que estar muy atentos, señores. O sea, el que invierte en la bolsa o incluso en bonos, tiene que estar muy atento porque puede perder un gran capital. Bill, nos tenemos que ir a la pausa. Volvemos de inmediato. Bill Walsh
Wall nos acompaña en ese análisis de este colapso financiero de algunos de los bancos norteamericanos, de 3 bancos específicamente, y del Credit Suisse. Bill, con el Silicon Valley Bank, como hemos explicado en este programa, tuvo mucho que ver con estas empresas de tecnología y de emprendedurismo. ¿Tú podrías hacer una pequeña cronología de la subida que tuvieron las empresas tecno y luego la bajada? Por ejemplo, vemos Amazon que anunció esta semana un segundo despido, en este caso de 9,000 personas, trabajadores, colaboradores en Amazon, y ya había anunciado en enero una mayor, así como otras tecno, pero también duplicaron su personal durante la pandemia, porque también la pandemia hizo que estas fueran los medios de comunicación y de economía naranja, los Uber, los pedidos ya, aplatanándolos aquí en la República Dominicana. A mí me hace gracia porque con toda esta tecnología nos hemos complicado hasta la terminología. Pero este efecto siempre ha existido, no es nada nuevo. Lo que son los vehículos, la rapidez con que se hacen las transacciones, que incide en el riesgo, pero también lo puede disminuir, porque toma decisiones y actúa inmediatamente y no tiene que ir físicamente a un banco a retirar tu dinero, al menos que no lo haya y tú vayas a reclamarlo. Pero fíjate bien lo que pasa. En momentos de bonanza, con empresas creciendo, como el mundo, vuelvo y repito, funciona en base a expectativas. El presupuesto de una empresa lo hace a final del año para el año siguiente. O sea, tiene que tener un plan estratégico y ese plan estratégico prevé una serie de condiciones que se van o no se van a dar. Mientras haya estabilidad, pues tú estás como en la playa de Boca Chica, donde no hay olas, al menos que venga un huracán y aún así no son olas, y tú estás tranquilamente ahí, un poquito más de viento, menos viento, como una piscina fundamentalmente. Sí. Pero cuando viene un oleaje y hay viento, entonces tú no sabes qué ola, ni qué altura, ni dónde te va a llevar, ni la resaca de las corrientes. Entonces ahí hay un desequilibrio. Entonces es lógico que cuando uno va a hacer algo, no solamente invertir en el mercado de valores, no compliquemos la cosa, sino cuando tú vas a invertir en algo, cuando tú vas a hacer algo, cuando tú vas a proyectar un viaje, que lo proyecta, que es muy similar, tú dices, bueno, voy a ir a Italia, ¿no? Por ejemplo, el caso tuyo a Italia. Tú eso lo pensaste unos meses antes y dijiste, bueno, ¿cuál es el mes que más me conviene? Que yo tengo menos ocupaciones, ¿cuál es el mes que mejor clima hay? Exacto. Tal vez menos gente, que es más interesante, porque no quiero entrar en la época de lluvia ni nieve, en fin. Y haces tus planes en base a de que en ese periodo de menos lluvia la temperatura va a ser agradable, no va a estar cargando con abrigo, va a visitar lugares al aire libre que no quieres tú ir, como yo en Canadá con 15 bajo cero. Es decir, ese tipo de cosas. Y luego tus condiciones económicas, organizar tus cosas aquí para que te pueda pasar 2 semanas, 3 semanas. Si vas a salir en crucero también, la época que el mar no está tan mal, que tú puedas desplazarte, si vas a la playa, en fin. Hay una serie de planificaciones. Que si no las tomas en cuenta vas a fracasar. Eso es lo que hay que hacer. Después están las expectativas tuyas. Tú a veces uno goza más preparando el viaje, imaginándote lo que va a hacer y lo que va a gozar, que cuando llega. Siempre hay un grado de decepción. Sí, ahora bien, sí, es verdad, el mercado de valores, el mercado de valores es eso, es la expectativa. Es un mercado que tiene un componente elevado de especulación, porque todo lo que tú programes pensando que van a suceder cosas, si después no sucede, pues ¿verdad? Tú estás exponiendo. Y tiene tu dinero ya el pago al viaje, y, ¿verdad? Y después resulta que el tiempo cambió y bueno. Pero el asunto es que tú haces una inversión cuando vas a viajar. Y tú haces una inversión con lo que tú hagas, ropa que te compre para ciertos momentos que se dan o no se dan. En fin, a menos que sea negra, porque entonces puede ir elegantemente vestido a una soirée de no sé qué, o puede ir a blandino. Pero el hecho es que tiene esa flexibilidad. Pero tú tienes que programar. Ahora, vámonos al mercado de valores. Mercado de valores, tú dices, bueno, voy a invertir primero, ¿cuál es tu llamado apetito de riesgo? Que para mí el apetito de riesgo se concentra fundamentalmente en el inversionista, el potencial inversionista. Tú dices, yo de mi ingreso o de mis ahorros voy a invertir en el mercado este porcentaje. Obviamente no voy a invertir todo. Lo segundo es decir, bueno, yo soy una persona, y eso te lo hace un puesto de bolsa, una casa de corretaje, te hace un análisis del perfil tuyo de riesgo.
que se fundamenta en tu personalidad, en tu característica. Hay personas que asumen más alto riesgo, otras menos, otras más conservadoras, otras muy conservadoras para el dinero y para otras cosas. Todo eso, y tú dices, bueno, yo tengo que tener un plan financiero. Tengo estos ahorros, que es el plan más fundamental. Tengo estos ingresos, tengo estos gastos y voy a ahorrar esto. El ahorro que yo tengo, bueno, hay un ahorrito para yo viajar donde quiera, para comprarme algunas cositas que no es de todos los días, y luego para mi vejez, ¿verdad? Tengo un fondo de pensión, lo que sea, y tú tienes tu plan. Entonces tú dices, bueno, ahora tengo este dinero aquí, pero la verdad es que si el dinero no se invierte, pierde valor, pierde poder adquisitivo, en el sentido de que lo que te cuesta hoy 10, pues dentro de 2 años te va a costar 15. Entonces, y no te va a alcanzar porque siempre hay inflación. Entonces tú dices, tengo que invertirlo, pero mucho cuidado porque no quiero perderlo. No una mantequilla, creernos estas operaciones milagrosas, sí, ¿no? Sino tengo que tener cuidado. Entonces ese es tu apetito de riesgo. La clase media es la clase que le da la estabilidad a la sociedad y es la mentalidad que deben tener los bancos, que sencillamente es la precaución, la cautela de que tú no te lances más allá de tu capacidad. El rico puede gastar lo que le da gana porque tiene mucho dinero. Claro. Y el pobre, que no tiene nada, pues no tiene nada que perder excepto la vida, y en las condiciones en que muchos viven, prefieren perder la vida para conseguir algo que nada. Entonces, la clase media estable, es decir, la mentalidad es, en el caso bancario, que está prestando lo prestado, tiene que estar muy consciente de que tiene que devolverlo. Y luego tiene el caso del individuo que dice, bueno, yo he trabajado toda mi vida para tener esto y la verdad yo no quiero perder esto, pero lo voy a invertir, pero mucho cuidado, no quiero exponerlo. Quiere decir que tiene ya un grado de cautela. Entonces, tiene tu perfil, tiene ya los fondos que tú vas a invertir, y entonces lo otro es, a mi edad, por ejemplo, tengo que tener un componente de ingresos, porque por ejemplo, si yo tengo mi pensión y tengo alguna otra cosa, pero yo voy a decir, necesito pues tener todos los meses un ingresito, ¿verdad? O cada 3 meses, 6 meses, que sea un dinero que me pague. Si es, por ejemplo, un título de deuda, perfecto, porque te paga intereses cada 6 meses, cada 3 meses, es un ingreso que sustituye los ingresos que yo tenía cuando trabajaba. Entonces yo tengo esos ingresos que lo necesito para el diario, ¿verdad? Para mis viajecitos, mis cosas. Y después, el que si tengo una acción, me dice, bueno, quiero una acción, pero que me pague dividendo, porque necesito. Si tú tienes una empresa que es una empresa ya madura, digamos, una General Electric, por decirte un caso, digamos, estas empresas, laboratorios, Merck, la que sea, no estoy vendiendo aquí títulos, esas empresas son maduras y por consiguiente tienden a pagar más dividendos que la empresa que tiene más demanda de capital para crecer, y por consiguiente, en vez de pagarte, por ejemplo, dividendos, te pagan con acciones o sencillamente no bajan los dividendos y ese dinero se queda en la empresa para que la empresa lo utilice. Ese es el dinero más barato para la empresa porque no tiene que pagar interés. Claro. Pero claro, al dueño del título, de la acción, le da más valor a la acción porque ese dinero va produciendo y le da más base de capital a la empresa. Magnífico. Eso es real. Ahora, tú dices, bueno, el 99% de las personas esto no entiende esa cuestión. No, pero sí lo entiende el puesto de bolsa en República Dominicana o la casa de corretaje, que es el que tú vas, porque tú vas a consultarlo como un doctor, un abogado. El banquero viejo que lo único que te decía, ponlo aquí en ahorro por para nada. No, pero este tiene un abanico enorme y de acuerdo a tus condiciones económicas y tu mentalidad te acomoda. Entonces, bien, ahora bien, eso no quita de que tú no le des seguimiento a la inversión. La diferencia entre un banco es que tú vas a depositar, el banco es una institución regulada, sabe que las autoridades le exigen una serie de condiciones para poder responder a la demanda de los depositantes. Entonces, evidentemente, tú dices, bueno, yo no le voy al banco a decir, mira, yo tengo aquí 10,000 pesos. Díganme ustedes a quién se lo van a prestar. Eso ¿y con qué garantía? No hay tal cosa. Ustedes confían en eso y tal. Y por eso hay un seguro bancario, que en República Dominicana es por depósito con 1.860.000. Sí, 1.800.000. ¿No? En Estados Unidos, 250.000 por cada banco. Por cada banco. No, por cada cuenta. Por en cada Estados Unidos, por cada cuenta. Entonces, tú tienes, bueno, yo digo, bueno, pues yo hasta 250.000 en un banco. O sea que si tengo 2 cuentas en un banco... No, pero no a tu nombre. Si tú tienes una cuenta, tu nombre en un banco, 250. Pero si tú tienes una cuenta y tú, digamos, estás casada, el esposo tiene una cuenta,
la cuenta tuya y la cuenta del esposo tienen aunque tú tengas firma, tienen 250.000. Okay. Y si tienen una cuenta conjunta los dos, que es otra cuenta, tienen 250. Sí, aparte. Sí, está por cuenta. Por cuenta. Ahora bien, entonces, porque son cuentas de características diferentes. Uno tiene una firma, el otro es el dueño de la cuenta, ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿eso cómo funciona el sistema? Eso le da al depositante que no cuestiona ni sabe cómo funciona el banco, porque no analiza el riesgo bancario. Entonces, sencillamente aquí se publican los estados financieros, son 6 páginas en el periódico, una letrita que tiene que verla con lupa, y después que la ve resulta que el 99% no lo interpreta. Y Bill, pero una pregunta. Aquí, por ejemplo, que es 1.800.000, tengo entendido. Eso si tú lo tienes en depósitos, pero una persona... No, pero claro, ¿cómo lo va a tener? No, qué sé yo, en papeles comerciales en el banco, pero ya es otra cosa. ¿Cómo papeles comerciales? Porque, te lo digo porque creo que son muy pocas las personas que tienen 1.800.000 pesos en un depósito de un banco. No, claro que son, pero bueno, vamos a decir, puede ser que tú no tengas, pero todo es proporcional. Estamos hablando de cómo tú defiendes. Ahora, papel comercial es otra cosa. Ya eso en papel comercial... Es una inversión. Es una inversión, no estamos hablando estamos hablando de la banca. ¿Okay? La banca, lo más que puede tener en forma de inversión son, por ejemplo, vamos a decir de una manera, que tenga, por ejemplo, una deuda subordinada, que haga una emisión para fortalecer su capital subordinado a las deudas principales, es decir, a los depósitos que tiene y demás, eso es primario. Por ejemplo, Baninter, todos esos papeles que tenía generalmente no eran en los cuentas, eran de los papeles que ellos emitían, que le daban muchísimo, y creo que llegó hasta el 36. ¿Cómo papeles que emitían? Permítame. Esos bonos. No, pero si Baninter nunca emitió bonos. Pero ¿por qué era que Baninter le daba hasta el 36%? Pero eran certificados de depósito, pero eso no son bonos. Pero son certificados de depósito y sobre eso sí está el 1.800.000. Claro, es por cuenta. Entonces, en los certificados de depósito sí, es por cuenta, está. No es por el tipo de cuenta, es por cuenta. Es decir, o sea, que esa es la diferencia de cuando tú pones un dinero en certificado de depósito, que ahora mismo están como al 9, de hecho, a cuando tú lo pones en bonos, por ejemplo, del Banco Central, que ya eso por el mercado de valores. Claro, pero te digo, es que la banca no emite títulos que se negocien en el mercado de valores, a menos que sean deudas subordinadas para fortalecer su capital. Sí. Básicamente es eso. Pero lo que pasa es que aquí hemos confundido, sin darnos cuenta, porque no entiendo, que yo cuando me fui del país, cuando llegué primera vez en el 63, después me fui en el 71, todavía se llamaban los depósitos a plazo fijo un depósito a plazo fijo. Sí. El título es que tú vas a depositar por un periodo determinado, 60 días, 180 días, y tú no puedes retirar el dinero antes. El banco te lo permite si tiene liquidez, pero si el banco el retirar ese dinero le representa liquidez, te obliga a que tú esperes los 180 días. Lo otro es que si tiene liquidez y tú lo vas a retirar, te va a bajar los intereses porque tiene una penalidad. Bien, pero es un depósito a plazo fijo. Eso cuando yo vuelvo al país se llama certificado de inversión. Sí. Pero es que tú no inviertes en un banco a menos que tenga una acción. Claro, porque es que no entendemos lo que hemos hecho. Pero suena más sofisticado un certificado de inversión, porque si tú tienes un certificado de inversión, tú eres un accionista, pero tú no eres accionista, tú eres un depositante. O sea, volvemos otra vez a que la cultura dominicana se ha asentado en una mentalidad y una cultura de confusiones. Y mira, yo tenía la confusión y ni siquiera me había dado cuenta por qué era, y es por eso, porque antes eran certificados de depósito, ahora son certificados de inversión cuando no son una inversión. Está bien. Entonces, aquí, pero lo mismo que tú vas a comprar un litro de romo y un galón de gasolina, y tenemos kilómetros, y tenemos tareas, y tenemos yarda, y tenemos, en fin, y va a comprar una pinta de helado y un tollo. Los sistemas mezclados. El único país del mundo que mezcla uno con otro, y ahora hablamos con los vehículos americanos que entran bajo el DR-CAFTA sin arancel. Ya vemos que ellos vienen con sistema de Fahrenheit, y ya tengo amigos que me dicen, oye, ¿qué temperatura tú crees que hace? Digo, yo como 29. No, mira, yo tengo aquí 73 Fahrenheit. ¿Qué sabes tú de Fahrenheit? Es decir, porque aquí el dominicano capta todo, es camaleón, todo lo captamos. Entonces, no entendemos, hay una confusión total. Lo primero que tenemos que hacer aquí es crear un solo sistema de medición. Eso lo tenemos que haber hecho hace siglos. Es cierto. El 4% porque que todo es por referencia, en educación, señores. Quita claro. eso, un solo sistema. Y no puede ser el americano por muy vinculado que estemos a Estados Unidos.
porque el sistema más sencillo y aceptado universalmente, excepto Estados Unidos, es el sistema métrico, que es lo propio. Y es lo que más tenemos aquí. Y Gran Bretaña, donde nace el otro sistema, ya hace décadas que tiene, si Canadá, todas las colonias americanas, Canadá, Australia, la India, tienen el sistema métrico decimal. ¿Qué pasa? Tú compras un carro americano y vienen las tuercas en el sistema de pulgadas y 1/8 de pulgada, un 16avo. Tú compras un carro europeo. Y la madera, todo. No, pero tú compras un carro chino, un carro japonés, y tienen el sistema métrico decimal. El juego de llaves para las tuercas, pues tiene que votarlo si tiene el americano, porque es diferente. Pero es lógico. Entonces, es que no pensamos. Si, por ejemplo, yo tenía un vehículo americano y compré, porque a mí me gusta apretarlas cuando están flojas algo, yo soy muy... Bien, bueno, pues cambié eso por un Toyota. ¿Qué pasa? Ese juego, bueno, lo tengo votado, porque tú he comprado otro juego porque es otro. Eso es uno de los motivos por el cual Estados Unidos no cambia su sistema, porque su industria tiene ese sistema, sería costosísimo cambiar todos los troqueles y todos los sistemas, pero se han quedado aislados, como los Estados Unidos ha tenido una mentalidad de que ellos son el centro del mundo. Por ejemplo, la Grandes Ligas, aquí te juego, la Serie Mundial. ¿Qué Serie Mundial? Estados Unidos, son equipos en Estados Unidos. ¿Qué Mundial? Es que el mundo es Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, Mundial es fútbol. Pero eso no tiene... ¿Qué decir? Tenemos esa mentalidad. Volvamos a la terminología. Que la terminología, en este caso, certificados de inversión y certificados de depósito, no debería ser lo mismo, pero aquí lo llaman lo mismo. Eso hay que cambiarlo. Bueno, como eso hay que cambiar muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que estamos pensando en la cultura nuestra, es muy difícil encajar en ese concepto de planificación y ese concepto de visión, que es la planificación, y el que el inversionista tiene que estar encima de sus inversiones. Por ejemplo, yo he dicho muchas veces que yo viajaba hace muchos años en Canadá en tren de los suburbios al centro donde yo trabajaba en el banco. Y ese tren, el recorrido podían ser media hora, 40 minutos. Y entonces yo veía a la gente como yo mismo, compraba un periódico, lo plegaba aquí. Y un día, en ese trayecto de media hora, 40 minutos, se me ocurrió, se conectaban los vagones y se me ocurrió caminar al vagón, a ver qué es lo que la gente leía. Iba y la gente creía que era un espía o algo, ¿no? Porque miraba y así, y el periódico plegado, para no abrirlo así, pues todo el mundo plegaba. Dos áreas, con excepciones. Deportes, mercado de valores, que tenían columnas de donde estaban las acciones. Porque todo el mundo tenía o alguna inversión o su fondo de pensión. Y mira, subió, mira esto. Mira qué interesante. Era la educación que venía porque todo el mundo tenía dinero ahí y todo el mundo estaba consciente que quería ver. Tú te ibas en Toronto, que después ya una época posterior a esa, al mediodía a la bolsa de valores o una empresa que fuera de corretaje en un mall y tenía unos asientos allí con el cintillo. Tú sabes lo que es el cintillo, ese letrero electrónico que con las siglas de las acciones te va poniendo las siglas que tú sabes cuál es la tuya y el monto, y eso va corriendo todo el tiempo. Eso es instantáneo. Entonces tú ves gente... Nos falta mucho mayores, en República Dominicana, bueno, no para tener esa cultura, sino para que todo el mundo deba chequear porque tiene excedentes que invierte. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente ahí, y mayormente gente de cierta edad que no tenían que volver al trabajo, y tú ves que estaban mirando ahí sentados, tomándose un café o lo que fuera, viendo aquello sin ti. O sea, quiere decir que hay una diferencia entre el depositante en un banco y el inversionista en el mercado. Grande. El depositante en un banco, tú puedes decir que alguien que pone sus ahorros y por consiguiente, si lo vamos a encajar como inversionista, que no lo es en el término de inversionista, pero es una acción pasiva. Tú no cuestionas lo que está haciendo el banco. Y esa publicación del banco con 6 o 7 páginas que viene aquí, que es difícil interpretarla porque además es difícil leerla, nadie la entiende realmente, a menos que sea un técnico. Entonces, tú lo tienes ahí y no te preocupa. Sin embargo, como el mercado es una evaluación constante, no diaria, sino instantánea, cada vez que se vende una acción por un precio diferente, te cambia. Entonces, tú que tienes una inversión ahí, tienes que saber primero, no solamente lo que está pasando, sino por qué está pasando. Y te habla un mundo diferente, te habla un mundo de los elementos de la economía que puede afectar un sector determinado, donde tú tienes invertido tu dinero. Entonces, ese tipo de cosas. Es decir, una inversión es algo muy diferente a un depósito. Muy diferente. Entonces,
Y tenemos un caso. 30 segundos. La Superintendencia de Mercado de Valores no garantiza las inversiones. Eso. Por ejemplo, la Superintendencia de Mercado de Valores, su función es asegurarse, número uno, que el inversionista, dado que la función principal es la defensa, la protección al inversionista, que el inversionista posee la información exacta, confiable, y que tú cojas que tú puedes tomar tu propia riesgo. Decisión de riesgo y que es uniforme, todo el mundo la recibe al mismo tiempo, quiere decir que tú tomas la decisión, por consiguiente tú vas a tener que ir a un técnico para que te diga eso. Es decir, ese tipo es un mundo diferente, muy interesante, te da un mejor retorno. Y por favor, no se consideren los señores como mantequilla o González como una fuente interesante de riesgo, porque hay un refrán muy antiguo y la gente lo olvida. Cuanto más bonito te pongan las cosas, menos creíble. No puede ser realidad. A mí cuando comienzan a hablar de muchos millones, a veces hasta de dólares, yo digo, déjame correr de ahí. Déjalo ahí. Bill, muchísimas gracias. Excelente exposición. Incluso yo me he dado cuenta de algunas cositas que a veces obvio. Así que espero que ustedes también se hayan dado cuenta. Hasta la próxima, amigos. Gracias, amigos.